Y si tienen niños o adolescentes en casa, seguro que se habrán hecho muchas preguntas. Preguntas como estas, por ejemplo, ¿cuánto tiempo pueden estar con el móvil? ¿A qué contenidos están accediendo? ¿Existe una edad ideal para darle su primer teléfono móvil? Bueno, pues a estas y otras muchas cuestiones tratan de dar respuesta a las jornadas que mañana y pasado se celebran en Santa Cruz de Tenerife y que están organizadas por el Servicio de Justicia Juvenil de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia. Vamos a hablar de todo ello con Silvia Pérez, que es psicóloga. Muy buenos días, Silvia. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿a quiénes se orientan estas jornadas? Estas jornadas están orientadas a aquellos profesionales que trabajen con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Hablamos de ámbito de prevención a la infancia, de protección a la infancia, el ámbito de reforma. Hablamos también de todo lo que tiene que ver con el ámbito escolar, el ámbito sanitario. De hecho, hemos llegado a un número de inscripciones superior al número que podíamos abarcar. Son 230 asistentes que tenemos de forma presencial de 317 inscripciones que teníamos, teniendo también 1087 inscripciones a nivel online de diferentes ministerios, de diferentes entidades y de diferentes países. Tenemos desde Perú, desde Colombia, desde Puerto Rico, Suiza, etcétera. La verdad que ha tenido una muy buena aceptación esta jornada. Esperemos dar respuesta a todos esos aspectos que has nombrado anteriormente y sobre todo centrarnos en esos aspectos sociales, estos fenómenos sociales que nos están generando tanta dificultad y tanto problema. Es que es un tema interesantísimo y además con el nivel de expertos que van a participar, pues seguro que será de mucha utilidad. Como psicóloga, Silvia, ¿cuál crees que debe ser el aspecto al que más atención prestemos cuando hablamos de tecnología y menores? Bien, ante la tecnología y los menores hay que tener en cuenta y sobre todo el uso que se le da a estas nuevas tecnologías. Podemos diferenciar entre lo que es el uso, el abuso y la adicción. Nos estamos encontrando que se presta al uso del teléfono móvil a niños, niñas y adolescentes que no tienen una formación previa, no se les da un aprendizaje para poder utilizar un dispositivo móvil. De ahí que se generen esas respuestas inadecuadas porque buscan respuestas y alternativas en una pantalla porque no han sido formados para su uso. Y de ahí viene el peligro. Por lo tanto, se exponen a abandonar sus actividades diarias, se exponen a dejar de hacer cosas que se hacían antes. Y eso son todos señales de alarma. Tenemos la suerte de trabajar con los adolescentes y poder detectar previamente por signos si hay un uso inadecuado, una posible adicción. De ahí la importancia de atender cómo se usan estas nuevas tecnologías a determinadas edades y el aprendizaje y la enseñanza con estas nuevas tecnologías. Claro, al final es enseñarles a hacer un uso responsable más que una prohibición, pero hay expertos que consideran que incluso se está convirtiendo ya en una droga por ese nivel de dependencia que genera muchas veces, ¿no? No sé si estás de acuerdo con esa afirmación. Exacto, estoy muy de acuerdo con esa afirmación. Es cierto que llevamos años investigando cómo influye, ¿vale?, la exposición de los menores a las nuevas tecnologías. Es cierto también que, por otro lado, hay que tener en cuenta que tanto la educación que se puede dar desde el hogar puede llevar a que se haga un uso o un abuso. Cuando hablamos de drogas sin sustancias, que hablamos de lo que son las redes sociales, las apuestas, la exposición a edades tempranas a la pornografía, todo ello lleva vinculado un daño que se puede causar en el niño y el niño si no es capaz de afrontar eso con un conocimiento previo. De ahí la importancia de enseñar, de prestar atención cuando damos un smartphone, un dispositivo electrónico que tenga conexión a Internet, prestar atención y enseñar cómo se debe usar ese dispositivo. Y para ello también va seguido de lo que es el control. No es dar para que puedan usarlo y estar entretenidos, sino controlar el uso y el tiempo que se hace de ese dispositivo. ¿Son ellos conscientes de que a veces su conducta, lo que hagan en redes sociales, puede ser constitutivo de delito, de una infracción? Lo digo porque precisamente es el campo en el que tú trabajas, ¿no? Vale, sí. Desde el Servicio de Justicia Juvenil de la Dirección General estamos observando cómo ha aumentado el número de delitos con un índole sexual y vinculado a lo que es el sistema digital. Es cierto que ellos no son conscientes, en muchas ocasiones no son conscientes de la envergadura que tienen, las consecuencias que tienen el hecho de hacer o no de hacer, por ejemplo, la identidad, el robo de una identidad,
en la manipulación o la transferencia de fotografías de carácter sexual, ignoran en muchas ocasiones que esto entra dentro de un ámbito judicial. No solamente debemos formar para conocer los riesgos, sino también para que identifiquen que situaciones que se exponen a tener una consecuencia judicial. De hecho, a día de hoy, desde la Fiscalía General del Estado, tenemos un aumento de delitos, un 116% de aumentos de delitos de índole sexual, sobre todo delitos vinculados a la violencia de género, delitos al robo de fotografías, al traspaso de fotografías. Ahí entra también lo que es el ciberacoso, a través de lo que es la exposición de fotografías y la insistencia y el constante acoso hacia un niño o una niña, y esas son las cosas a tener en cuenta. De hecho, es cierto que es una droga sin sustancia. Diría, Silvia, que ese tipo de conductas que estás enumerando, ese tipo de infracciones, de delitos más o menos graves, pueden estar ocasionados por ese acceso demasiado temprano a contenidos pornográficos. Efectivamente. Vamos a darnos cuenta de una cosa importante, que es el desarrollo neurológico de un niño o de una niña. ¿Vale? No están preparados para una exposición continua, no solamente a esa estimulación, alta, intensa estimulación a la que se prestan, sino a determinados contenidos, ¿no? Cuando hablamos sobre todo de los contenidos pornográficos, ¿vale? Que es una de las cosas que ahora mismo pues, está un poco deteriorando todo lo que es el aprendizaje del comportamiento en salud sexual y afectivo de los jóvenes y de los menores. Enseguida te preguntaré qué pautas le podemos dar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, sobre todo a las madres que nos puedan estar viendo, a los padres, para tratar de contribuir a ese uso adecuado. Pero antes quería preguntarte si, dado la situación en la que estamos actualmente, que la tecnología forma parte de la vida de todos ellos, ¿deberíamos dar marcha atrás? ¿Serías, por ejemplo, partidaria de retirar o de manera paulatina las tablets de los colegios, o incluso poner una edad mínima a la que se le deba dar un dispositivo móvil a los chicos? Por ejemplo, como sucede con el acceso al tabaco, con el acceso al alcohol, etcétera. Vale, en relación a poner una edad mínima o a tener en cuenta aquellos aspectos que determinen el uso, la prohibición por experiencias, ¿no? Experiencias en ensayos y demás, el prohibir el acceso muchas veces puede causar algo negativo. Vamos más en la línea, y de hecho lo hemos hecho con diferentes programas de intervención, tanto a nivel terapéutico como socioeducativo, vamos en la línea de formar en el buen uso, en el uso adecuado de las nuevas tecnologías, y para ello debe haber un acompañamiento de un adulto. Por eso hacía tanto hincapié en el hecho de que los padres se formen en conocer cómo dar un acercamiento al uso de las nuevas tecnologías de una manera adecuada, para que no se generen pues, comportamientos desajustados o comportamientos delictivos. Eso sí es muy importante. Cuando hablamos de la edad en la que los niños tienen acceso, no va a haber una edad, es muy difícil poder establecer una edad que depende de la madurez de cada uno. Exactamente. ¿No? Vamos a ver un poco cómo es el desarrollo cognitivo y cómo ese niño, esa niña, adolescente, joven, se puede afrontar determinadas circunstancias. Eso se va ajustando, pero siempre sí es cierto establecer una serie de criterios para poder dar y permitir el uso de esos dispositivos. Y en cuanto a los dispositivos en las aulas. En cuanto a los dispositivos en las aulas, vamos por la misma visión, es decir, es importante y es interesante, además tienen una consecuencia positiva en el aprendizaje, el uso de estas nuevas tecnologías, porque son aspectos que motivan, que incentivan el uso, y de ahí el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se ha visto la parte positiva, pero sí es cierto que hay que regular. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y cuándo? Eso es muy importante. ¿Y cuánto, supongo, ¿no? Y cuánto, evidentemente. Y para ofrecer un smartphone a un niño o una tablet a un niño, debemos ser conscientes los adultos de que va a ser un uso adecuado. Y para ello hay un trabajo previo. No es llegar y ofrecerlo. Por eso, vuelvo y repito, la importancia que desde la unidad familiar se trabaje el uso adecuado de las nuevas tecnologías. Lo que pasa es que, claro, la unidad familiar no está en el centro escolar para un poco hacer esa labor de vigilancia o de control, ¿no? Por eso iba por ahí mi pregunta también. Claro, pero nosotros desde el ámbito familiar acompañamos ese trabajo que se realiza desde el centro escolar, porque es importante. En muchas ocasiones, sí es cierto que en casa a lo mejor no hay una pauta adecuada, en el centro escolar pues, se puede hacer pues, determinadas conductas. Debería, claro. Pero es cierto que cuando en casa se reconoce, se enseña y se educa, ya en el cole se pueden trasladar esas pautas. Al revés es mucho más complejo, porque los niños y las niñas tenemos modelos de referencia, modelos de comportamiento, modelos a los que nosotros copiamos a la hora de hacer determinadas conductas. Y muchas veces, si desde el ámbito familiar no hay un control, un buen uso, unas buenas formas,
Evidentemente el niño, por mucho que desde el ámbito educativo, que sí que puede tener mucha fuerza, y por eso estamos todos en ello, por eso es los invitados que vienen a estas próximas jornadas, de todos los ámbitos diferentes, para un poco trabajar en la línea, pero hacer la importancia y aclarar que desde casa es importante tomar conciencia de la importancia de educar y enseñar. Bueno, nos queda muy poquitos segundos. Sí, te pediría antes de despedirte 2 o 3 pautas, 2 o 3 consejos muy breves para ayudarles a hacer ese uso adecuado. Bien, hablábamos de la limitación en horas y en tiempo, y sobre todo los padres priorizar en determinadas actividades de ocio, tiempo libre, cara a cara, y después poder premiar o dejar el uso de las redes sociales, de internet, pero todo eso controlado. Siempre es bueno fomentar otras actividades que no tengan que ver con ello, tener en cuenta que las responsabilidades que asume a esas edades están cubiertas, están hechas, y sobre todo cuando se le presta ese dispositivo o esa tablet, es prestar atención y estar con el niño y ver qué hace, sobre todo desde edades muy tempranas, participar en el uso, más que la provisión o dejar que lo use por propia voluntad. Bueno, pues mucha más información en esa jornada que, como decimos, se celebran mañana y pasado. Silvia Pérez, psicóloga del Servicio de Justicia Juvenil de la Dirección General de Infancia y Familia, gracias por habernoslo contado y ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes.